En esta ocasión, les traigo un relato muy interesante que se abriga totalmente con el estilo Lovecraftiano de horror cósmico que nos resulta tan fascinante y característico. Esta historia es la primera de 3 partes y pertenece a la mini recopilación conocida como Los Avatares de Bacad, escrita por el autor Michele Dituri, que nos sumerge en una complicada aventura en la que se desatan horrores supremos que inician con una sombra somnífera que surge de abismos ignotos y que se cierne sobre los desdichados habitantes del estéril pueblo de Barlomé. Y lo genial es que el día de hoy, sábado 5 de junio, estaremos realizando un giveaway para que 3 personas se puedan ganar una copia de este libro. De momento, en este concurso solo podrán participar quienes vivan en México, España o los Estados Unidos. Pero es muy posible que si vemos muchos likes y comentarios en este video, hagamos otro giveaway con varias copias digitales para absolutamente todo el mundo. Lo que hay que hacer es estar suscrito a este canal, seguir a Michele en Instagram y dejar un comentario en este video en donde escriban la palabra participo y su usuario de Instagram. Solo con eso ustedes estarán dentro del concurso. El miércoles 23 de junio será el último día para participar y el sábado 26 de junio estaremos anunciando a los ganadores en la segunda parte de este relato. Por último, no es requisito compartir este video, pero nos ayudaría muchísimo a llegar a muchas más personas, así que les pido de favor que compartan este video con sus amigos o con alguien a quien le podría interesar este relato. De momento, volvamos a internarnos en las oscuras cavernas heladas en donde yacen los portales que nos internarán de nuevo en el rincón de los malditos. Por su derruida fachada reptaba la abundante vegetación que recubría casi en su totalidad el aposento, tomando progresivamente posesión de la inmensa mansión. Lianas, hiedras y todo tipo de plantas propias de la región pasaron a formar parte de su infraestructura, reemplazando los hierros que con el pasar de los años fueron carcomidos por el óxido. Hay quienes aseguraban a pie juntillas haber visto cómo los vientos de otoño hacían tambalear la estructura de forma errática, debido a su endeble armazón. Otros, en total contraste, juraban en nombre de la perpetuidad de aquel palacete. Guardaré silencio hasta que caiga la mansión de Barlomé, siendo esta la frase que venía dentro del patrimonio tácito heredado por los pueblerinos. Sus enormes ventanales permanecían cerrados a cal y canto, mientras que una espesa capa de polvo cegaba todo cuanto yacía en su interior. Aquellos que intentaron revelar los secretos que cernían a la mansión abandonada solamente alcanzaron a vislumbrar difusas sombras que danzaban sin armonía a través de los mentados ventanales. La mayoría aventuraba que podía tratarse del efecto de la luz sobre la misma vegetación. Esta había conseguido adentrarse a la fuerza recubriendo con su verdor todas las pertenencias de su antiguo dueño. No obstante, los más morbosos exponían conjeturas sobre la enorme cantidad de plagas que pululaban en la ostentosa morada. Estos últimos no se limitaban a mencionarlos como roedores, reptiles o arácnidos. Al contrario, se daban el lujo de delimitar su abundancia, que bien solía superar la capacidad de la mansión para albergar a estos especímenes, cuyo tamaño usualmente también era exagerado, finalizando así con su procedencia, que no podía ser más fantasiosa, puesto que Barlomé, el pueblo que se encontraba al pie de la colina, carecía de fauna, y todo cuanto rodeaba la locación estaba privado de la presencia de estos seres irracionales. La mansión de Barlomé era la centinela de este pequeño pueblo, mismo que fue bautizado con el nombre de su difunto dueño. Sus recién llegados habitantes decidieron recompensarlo con el mayor de los honores, al permitirle construir en sus tierras, y una vez nombrado el poblado, lo declararon primera autoridad de este. Aquella condecoración era debida a sus vastos conocimientos del páramo, que para ese entonces apetecía un paraíso para aquellos que añoraban vivir fuera del alcance de los fantasmas del pasado. Tal proclama no presentó objeción alguna, por lo que el anciano aceptó dichoso. Más temprano que tarde, se percataron de que el señor Barlomé era un hombre de aspecto aciago y conducta deplorable. Año tras año, levantaba centenares de quejas dirigidas a sus vecinos, quienes se arrepentían amargamente de haberles cedido tal poder a un hombre tan abyecto e indiferente. Sin tener ningún tipo de consideración con los residentes del pueblo, tomó la mala costumbre de exponer sus quejas a primera hora de cada mañana,
haciendo uso de un defectuoso megáfono instalado a las puertas de su propiedad. El anciano era un fanático de la astronomía. Pasaba cada noche en vela con su telescopio, admirando las estrellas a través de todos los ángulos que le eran permitidos desde el espacioso palacete. El rechinante sonido de las bisagras enloquecía a quien las escuchase, retumbando y penetrando en todo domicilio del pueblo de Barlomé. Aquel hombre se rehusaba renuentemente a apagar el artefacto que canalizaba su alboroto, alegando que él no lo escuchaba, aunque resultaba más creíble que no supiese cómo hacerlo. También se rumoreaba que muy en el fondo deseaba que sus vecinos despertasen interés por los astros que él admiraba y le acompañaran en su velada. Evidentemente, nadie jamás le hizo caso a sus cuestionables estrategias. Hacía más de una década desde que había perecido el anciano dentro de su ominoso hogar. El hombre fue encontrado con una enorme fractura al nivel del cráneo que dejaba una franja escarlata sobre el suelo, descendiendo por las escaleras. Cuentan sus allegados, mientras intentaban dar explicación al suceso, que su obsesión terminó por perjudicar su visión a través de los años. También alegaban que siempre había sido muy despistado e irresponsable, dejando tirados en el suelo infinidad de artefactos que había adquirido con la función de mejorar la apreciación de aquellos cuerpos en combustión. Por lo tanto, las conjeturas planteadas por los pueblerinos no distaban tanto de la realidad. El hombre había tropezado con uno de aquellos cachivaches la noche en que una estrella en especial captó su atención. Barlomé se disponía a bajar por las escaleras a gran velocidad, y así lo hizo. El rastro de sangre denotaba cómo en su lecho de muerte, el anciano aún se arrastraba con intención de observar aquella estrella que le arrebató el aliento. Todo lo sucedido fue avistado por uno de los varios ventanales antes que la mansión cayera en manos de la flora y el polvo. El testigo no fue capaz de decir palabra alguna en semanas, mucho menos sobre lo acontecido en el enorme caserón. Para entonces, el cuerpo del anciano se había descompuesto lo suficiente para inundar el panorama con el fétido olor a putrefacción que se adhirió perennemente a la estructura. Todo intento por encontrar un nuevo dueño para la mansión de Barlomé fue en vano. La tétrica historia de la muerte de su antiguo propietario ahuyentaba a los compradores, y si eso no lo hacía, el horrible hedor se encargaba de ello en cuanto el cliente ponía pie dentro del recinto. El cuerpo fue enterrado en las cercanías con un epitafio genérico sobre su lápida, puesto que nadie llegó a conocerlo lo suficiente para escribir algo en su memoria que resultara honesto. El testigo del deceso se ofreció como voluntario para cavar la mentada fosa, y para entonces aún se reservaba las razones. Años pasaron, y los transeúntes avistaban la mansión en la cima de la colina, callada, hasta que el sol se ocultaba tras las montañas y las oxidadas bisagras iniciaban su obstinante concierto. Fue encontrado el espantoso megáfono desmantelado a patadas a los pocos días del fallecimiento, pero esto no había generado ninguna diferencia. Era como si el señor Barlomé permaneciese en su hogar desplazándose entre las habitaciones. La única explicación que se daba era que el viento nocturno se entretenía recorriendo este hogar de numerosas y solitarias habitaciones, las cuales solo se hallaban habitadas por los cientos de telescopios de su antiguo dueño. Un día, los pueblerinos trasnochados, con ojeras tatuadas in perpetuum en sus rostros, quisieron dar fin a aquel tormento. Decidieron que esa misma noche incendiarían la mansión de Barlomé. Al caer el sol, nada ni nadie los detendría en su cometido, y al fin lograrían reconciliarse con el mundo onírico del que se habían distanciado. Cada habitante se hizo con una antorcha y subieron la colina con exaltación digna del depredador que acecha su colosal presa. El ominoso ruido producido por las bisagras se fue agravando a medida que los hombres avanzaban, y cuando al fin se encontraron al pie del recinto, un espectro azul hizo acto de presencia tras la pesada portezuela que se abría con parsimonia. Tomó la forma de un anciano con piel empergaminada y una espesa barba que asemejaba a un cuerpo celeste que colgaba de su barbilla en constante combustión. Sus ojos, tan azules como el cielo, reflejaban a cada uno de los habitantes que ahí se encontraban. En sus pupilas, cada señor o señora podía verse a sí mismo ardiendo en llamas azules. Pasaron unos minutos de total silencio. El espectro regresó a su mansión, y las bisagras continuaron sonando, rasguñando los tímpanos con fiereza. Uno de los pueblerinos, el mismo que había presenciado el descenso del anciano aquella fatídica noche, lanzó su antorcha afirmando que ningún fantasma le quitaría otro minuto de sueño.
y si tanto quería su mansión, que ardiera con ella en el infierno. Inmediatamente, el palacete fue cubierto por llamas azules, como si toda la estructura se hubiese construido sobre resina. El caserón cayó a los pies de los habitantes de Barlomé, quienes celebraron y alzaron a su héroe colina abajo. Esa noche cada hombre y mujer del pueblo se rindió ante los brazos de Morfeo. Nadie se preocupó por lo que habían presenciado en la fantasmal mansión. Nadie, a excepción del joven que aventó su antorcha. Han pasado muchos años ya desde este suceso. Los pueblerinos todavía duermen. Sus rostros inspiran tétricas pesadillas de las que jamás podrán despertar. Se encuentran presos de sus propios sueños escuchando el único sonido que les hará compañía por toda la eternidad. El electrizante chirrido de las infernales bisagras que aún se escuchan desde la colina. Se escuchó que el fantasma de Barlomé podría encontrarse en la cima de la loma, observando el cielo nocturno con los restos de sus telescopios. También se llegó a creer que aún deambula por el pueblo en busca de la estrella que se le escapó aquella noche, y el día en que la encuentre, todos los pueblerinos despertarán de su sórdido sueño, así sea para enterarse de que sus cuerpos no son más que putrefacción sobre un lecho, e inmediatamente perecerán. Ustedes se preguntarán cómo la historia logró escapar de aquel pueblo maldito, pero como ya saben, en cada uno de los eventos narrados estuvo presente un joven. El testigo en la fatídica noche, el sepultador voluntario por el remordimiento de haber permanecido callado, el mismo que arrojó su antorcha a la ominosa mansión al ver sus temores materializados, y el único que no concilió el sueño después de lo presenciado. Al percatarse de la situación en la que se encontraba, huyó del pueblo en busca de ayuda. Sin embargo, su aspecto demacrado producto del insomnio, del cual ahora sería eterno doliente, hacía más difícil de creer la inverosímil historia. Eso tomando en cuenta que casi nadie sabía de la existencia de Barlomé. Una burla leyenda urbana fue en lo que terminó convirtiéndose la penuria de aquel hombre, quien resignado, regresó a la llanura tras inexplicables años sin dormir. Recorrió con la mirada su antiguo hogar y corroboró el estado de su familia y amigos aún sin despertar. Se arrodilló ante los despojos de la mansión y antes de quedar profundamente dormido, susurró: «Alguien me creyó». Nuestra realidad estaba colapsando, y este era solo el primer indicio. No estuve presente en este suceso, pero sí tuve el placer de conocer al joven. Para mi infinita desgracia, le creí. Espero que hayan disfrutado con este relato y que los haya atrapado lo suficiente como para querer saber qué más pasó con esta gente. Si es así, escríbanlo en la sección de comentarios, junto con sus impresiones de la historia. No olviden que si quieren que alguno de sus escritos aparezca en esta sección, me los pueden mandar al correo que estaré dejando en el primer comentario, o contactarme en Twitter, Facebook o Instagram. Suscríbanse al canal si quieren ver más contenido de este estilo. Muchas gracias si han llegado hasta este punto. Su apoyo es invaluable para la preservación del canal. Nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.